Una de las atracciones más populares e interesantes de Caborca son los petroglifos que fueron grabados en piedra por antiguos pobladores hace miles de años. La región donde se encuentra Caborca ha sido habitada por antiguas culturas nativas que tenían bastantes civilizaciones avanzadas, por decirlo de alguna forma, que cubrían áreas geográficas desde el sur de aquí hasta la parte de lo que hoy es Arizona. Los pueblos mogollón habitaron la zona desde aproximadamente el año 600 a.C. a 1400 a.C. Otros habitantes nativos incluyen a los Anasazi, 100 a.C. a 1450 después de Cristo, y los Hohokam, 300 a.C. a 1400 después de Cristo. Si bien hay muchos sitios con petroglifos en el norte de Sonora y sur de Arizona, un lugar en particular tiene miles de petroglifos en expansivas tierras prístinas que configurarían ranchos desiertos de Sonora, como por ejemplo el rancho turístico privado Rancho Puerto Blanco a las afueras de Caborca. Este rancho tiene dos colinas principales que están llenos de arte rupestre fascinante, La Proveedora y San José. Ambas colinas tienen miles de esculturas de piedra y hay más de 6.000 grabados en el rancho, la mayor concentración de petroglifos en América Latina. A continuación les comentaré las imágenes más extrañas que pude encontrar. En esta enorme piedra encontramos glifos extremadamente raros y cotidianos a la vez. Se notan las figuras de animales como ciervos, especies de venados y coyotes. También vemos figuras rectangulares de las cuales no se tiene idea de lo que puedan representar. Podrían ser algún tipo de artefacto cotidiano como un escudo de madera, por ejemplo, o tal vez una especie de tejido fabricado por los antiguos que inmortalizaron su arte en estas gigantescas rocas. Por otra parte, y adentrándonos a lo que más nos llama la atención, tenemos que hay seres antropomorfos sobresalientes. Obviamente estas figuras humanoides son bastante extrañas y desde los pies hasta la cabeza son todo un misterio. Primero porque todos llevan una especie de aura en la cabeza o digamos un casco, como si se tratase de un atuendo especial unido a sus cabezas. Lo otro llamativo son las orejas, que igualmente son exageradamente grandes y perfectamente circulares. Notamos que 3 de ellos son más grandes y tienen puntos dentro de las orejas, mientras que los otros son más pequeños. A todo esto, nuevamente están saludando como si llegaran de algún lugar y se presentaran. Por alguna razón estas figuras gozarían de una reputación diferente a la de los humanos, ya que sus aspectos son claramente exagerados al ojo del artista. Me refiero a que, como sucede siempre, los antiguos tratan de diferenciar su especie con la de los demás, ya sean animales o seres que tienen un aspecto humanoide pero al mismo tiempo son claramente diferenciados. En esta otra imagen, otra vez podemos observar un ser bastante similar a un astronauta moderno. Esta especie de casco que sobresale en la parte de la cabeza hace pensar en la figura de un visitante espacial, tal cual un astronauta terrícola. Más abajo hay un ser que puede representar a un ser humano común y corriente, ya que carece de este aura o casco en la cabeza, y al lado hay una especie de figura serpenteante. Y esta figura serpenteante está en varias rocas, y tal vez tendría un significado de retroalimentación de la vida, tal cual lo han expresado algunos expertos en el arte ancestral antiguo. Aquí notamos más figuras estéticamente humanas, ya sin las auras en las cabezas ni las orejas exageradas. Todo esto hace pensar que el artista en cuestión estaba definitivamente diferenciando estas figuras humanoides de los animales y los humanos reales. Muchas de estas figuras son visitadas por investigadores en extensas excursiones en el desierto de Sonora, muchos de los cuales hasta le han puesto nombre a las figuras con casco. Ellos lo llaman los astronautas. Claro que también podrían ser figuras chamánicas. Estos podrían estar en un trance ceremonial, el cual los eleva a una dimensión superior, inducidos por las hierbas ingeridas en la ceremonia o ritual. Pero decir eso es caer siempre en lo mismo y dejar que las teorías alternativas mueran en simples murmullos que no descubren la verdad.
Lo cierto es que estos ejemplos los vemos mucho en América, en África y en Australia. Las expresiones artísticas se parecen bastante y da mucho que pensar en las inminentes conexiones entre las antiguas civilizaciones que se creían no tenían nada que ver. Lo que no cuadra muchas veces es que las conexiones se dan en las semejanzas entre sus dioses. Sus aspectos muchas veces son idénticos, lo cual para la historia contada no tiene mucho sentido ni mucho menos explicación lógica, y cada uno debería investigar por su cuenta para sacar sus propias conclusiones, ya que no todo lo que leemos en los libros o vemos en documentales es 100% verídico ni mucho menos la verdad. En la antigüedad existieron muchísimos dioses muy parecidos, incluso entre civilizaciones muy distantes en tiempo y principalmente en espacio. Resulta que inclusive en tiempos antiguos, griegos y aztecas e incluso los asiáticos adoraban a la misma deidad de 7 cabezas. Después de investigar los petroglifos, arte rupestre y otros glifos en sí, se revelaron que en el panteón de estas civilizaciones hay criaturas muy enigmáticas y una en particular que representa una figura de hidra de 7 cabezas. Se presta atención inmediata a esta conexión extraordinaria entre estas culturas, ya que esta imagen no puede ser confusa. Esta es la hidra de 7 cabezas que Menorá explicó en la Biblia, al igual que una deidad en la India, en México y, ¿por qué no?, también una deidad de origen guaraní. Igualmente se revelaron ilustraciones de un monstruo de 7 cabezas en Altai. Se estima que fue creado hace unos 5000 años. En esta imagen pueden ver la inscripción rúnica, Manaka. A la derecha hay un árbol, un signo de la Vía Láctea, además era un signo sagrado de los turcos. Después de investigar el panteón azteca, se encontraron imágenes casi idénticas de otra criatura con 7 cabezas de serpiente. Esta imagen se puede localizar en templos viejos en todo México. En resumen, es una criatura con 7 cabezas de serpiente. El personaje ha sido decapitado y de su cuello, en lugar de sangre, surgen 7 serpientes en una clara alusión a la fertilidad. La decapitación fue un acto ritual común en Mesoamérica y existen representaciones similares en las de Aparicio, entre otros sitios en Tajín y Chichén Itzá. En efecto, las metáforas que los expertos pronostican son muy vagas. Estas interpretaciones no hacen alusión totalmente a la fertilidad, y ya. Es la representación de una deidad que claramente enfatiza el poder del número 7, en sus extremidades superiores, que vendrían a ser 7 serpientes. El 7, como sabemos, representaba un número mágico en la antigüedad y también en la actualidad. Una adición interesante a esta crónica es la existencia de una deidad azteca de fertilidad llamada Chicomecuatl. Su nombre traducido significa 7 serpientes. Ella era una deidad madre que usa el sol como escudo. Observamos que su defensor solar se ve exactamente como la imagen del sol en el petroglifo siberiano a continuación. No menos correlaciones interesantes aparecen en el hinduismo. Hay una deidad de la fertilidad que a veces es retratada como una doncella de cuya cabeza le rodean 7 serpientes. Esta se hace llamar deidad Manas, por lo tanto, al menos la primera parte de su nombre corresponde a la inscripción en el petroglifo. En el hinduismo, la deidad Manasa Devi o Mansa Devi es considerada la reina de las serpientes, cuyo culto es muy conocido en el este de la India y sobre todo en Bengala, Yakarta y Orissa. El culto a Manas Devi, según los expertos, es uno de los cultos más viejos de la India. Los historiadores confirman que fue adorada en tiempos prearios. Tales relaciones inesperadas entre culturas distantes pueden indicar que los nómadas euroasiáticos están implicados en el renacimiento de América. En Eurasia, la deidad de 7 cabezas además fue adorada por los asirios y sumerios, que la llamaron la serpiente Mushman. Después de todo, la leyenda griega además cuenta la crónica de Hidra de Lernaean, asesinada por Hércules.
El nombre Hidra está relacionado con el agua. En la leyenda indoeuropea, las serpientes y los dragones eran los guardianes del agua. El héroe debe derrotarlos para liberar el agua y devolver la fertilidad a la tierra. No hubo rastros aquí de la deidificación de esta criatura, aunque tal vez esto se debió a la demonización de los panteones hostiles a la política pública griega. En cambio, surge la duda: ¿por qué adoraron los nómadas a este dios de 7 cabezas? Desde la antigüedad, la gente conoce la constelación de Hidra, cuyo pico consiste en 7 estrellas relucientes. Según los nómadas, fue este dragón celestial quien creó la Vía Láctea. Las historias sobre la deidad madre podrían darle el estatus del creador del planeta en general. Por supuesto, hay quienes además realizan un examen literal de estos mitos. Por lo tanto, el concepto de deidad estrella relacionado con la cabeza de las serpientes puede causar asociaciones en el conocido Anunnaki sumerio y la hipótesis de los paleocontactos asociados con ellas. Hay paralelismos asombrosos entre Chicomecuatl y la constelación de Virgo. Chicomecuatl tiene mazorcas de maíz en la mano y se sienta en una serpiente de 7 cabezas. Virgo tiene árboles de trigo y se encuentra justo al lado de Hidra. El escudo solar sencillamente representa al Sol que pasa a través de estas constelaciones. Volviendo al signo solar, aunque este signo quizás aluda al Sol, es factible que nos preguntemos por qué parece una cruz con 4 puntos. La contestación a esta duda puede estar en otro capítulo conocido de la leyenda hindú llamada Samudra Manta, agitando el océano. La constelación de Hidra, que se extiende más de 100 grados a través del firmamento, fue la constelación más larga conocida por la gente antigua. Por lo tanto, no es asombroso que sea la serpiente la que mueve al eje mundi. Este suceso se celebra en la India en uno de los festivales más importantes conocidos como Kumbh Mela. Según la leyenda, después de que se completó el proceso del batido, se vertieron 4 gotas de néctar en 4 zonas distintas de la India. Desde aquel momento, estas 4 ciudades se han convertido en zonas de peregrinación para esta fiesta religiosa. Cada una de las ciudades tiene su propia fecha de celebración. Estas fechas no son fijas, dependen de la posición del Sol, la Luna y Júpiter, que vendría a ser Hidra. Como dato curioso tenemos también un mito asociado a un dios de 7 cabezas de los guaraníes, más específicamente en Paraguay. Este dios de 7 cabezas es el hijo de Tahuiqueraná. Estos seres, según la mitología guaraní, tuvieron 7 hijos y uno de ellos es un lagarto con 7 cabezas de perro y es reconocido como Teyuyaguá, lagarto perro. Este es el primer hijo de Tahuiqueraná y fue considerado como el señor de las cavernas y protector de las frutas. Se lo menciona también como genio protector de las riquezas yacientes en el suelo. Todo esto hace referencia a la fertilidad de la tierra producida por el agua y el sol en armonía con la madre tierra. Concluyendo, tenemos que nombrar al número 7. El número 7 es un número muy popular. Se lo considera bastante especial y está relacionado con la perfección, la naturaleza e incluso con las deidades, motivo por el cual aparece frecuentemente en la mitología y en la religión. El motivo de esta popularidad del número 7 es un misterio, pero quizá esté relacionado con el hecho de que desde la antigüedad se le asoció con las fases de la luna y con los 7 cuerpos celestes de nuestro sistema solar que eran conocidos y que se ven obviamente a simple vista: el Sol, la Luna, la Tierra, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Para algunas culturas, como la griega por ejemplo, y las culturas influenciadas por esta, el número 7 era un número asociado con la perfección y lo divino. Por ejemplo, el médico griego Hipócrates, que escribió una obra sobre el número 7, decía lo siguiente: el número 7, por sus virtudes ocultas, tiende a realizar todas las cosas. Es el dispensador de la vida y fuente de todos los cambios, pues incluso la luna cambia de fase cada 7 días. Este número influye en todos los seres sublimes.
Científicos polacos de la Universidad de Jagiellonica en Cracovia descubrieron extrañas pinturas en el interior de un refugio en el centro de Tanzania. Las pinturas encontradas por los investigadores muestran desconcertantes figuras antropomorfas con enormes cabezas utilizadas con apariencia animal. Durante la exploración del refugio, conocido como Yacimiento Amaqué 4 y descubierto en el año 2018, junto con otros 52 yacimientos de pinturas rupestres, fueron encontrados en buen estado de conservación 97 elementos pintados sobre las rocas, las cuales casi en su mayoría fueron elaborados con un tinte rojizo. A pesar de que no existe una datación exacta del arte rupestre descubierto, la ausencia de motivos que representen o se asocien al ganado domesticado hace estimar a los investigadores que las pinturas fueron elaboradas hace varios cientos de años durante el periodo de cazadores y recolectores. Sé que muchos lo asociarían con un estilo de arte exagerado haciendo ver a los humanoides muy cabezones. El problema viene cuando tenemos estos mismos ejemplos del mismo calibre de arte rupestre ancestral. ¿No les parece que él o los artistas antiguos quisieron plasmar de cierta forma la naturaleza de lo que veían? O sea, si eran cabezones los dibujaban cabezones, y si no lo eran los dibujaban tal cual los veían, así de simple. La cuestión aquí es que estos seres antropomorfos tienen la característica común de tener hidrocefalia, y una hidrocefalia muy aguda, lo cual no podría ser muy común en ningún tiempo antiguo ni en la actualidad. Entonces, ¿por qué siempre vemos lo mismo en el arte rupestre ancestral? A mi entender, los seres antropomorfos de este tipo no eran precisamente humanos, sino una representación de sus dioses o de seres diferentes a los humanos. Es notable porque hay ciertamente arte rupestre de humanos normales, así tal cual eran en su época. La pregunta es, ¿por qué nuestros antepasados dibujaban seres humanos normales por un lado y seres humanos anormales por otro? ¿Qué mensaje guardarían estos seres antropomorfos? Y siendo un poco arriesgados, estos podrían ser los primeros avistamientos de seres extraterrestres en la antigüedad, y la mayoría no les da la importancia suficiente en lo académico como para esclarecer todo este asunto. Y en vista a estos resultados, lastimosamente, el arte rupestre extraño nunca será estudiado en forma ni analizado para sacar conclusiones serias y más acertadas de las que nos enseñan en los libros de historia y geografía cuando somos niños, adolescentes y adultos.